Bob Cousy fue un extraordinario jugador de baloncesto, uno de los mejores de toda la historia. Su pasión por el deporte, por el básquet, era tan extraordinaria que cuando tenía 13 años y ya era un buen jugador, se rompió su mano derecha en un pequeño accidente y sencillamente comenzó a jugar con la mano izquierda y perfeccionó incluso el tiro con las dos manos. Así que hoy incluso en la NBA, el símbolo de la NBA es la figura de Bob Cousy. Pasión, tener pasión por algo que realmente amamos. Pero él también sabía lo que era la fidelidad, porque en los últimos años de su vida, por más de 15 años, quisieron hacerle muchos homenajes, pero él estuvo siempre ausente, ni siquiera se dejaba ver por ningún lugar. Su esposa tenía Alzheimer y dedicó esos últimos 15 años de su vida a cuidarla, más de 63 años casados, juntos, y demostró su fidelidad por aquella mujer y su cariño. Así que nos enseñó, en cierto modo, que la pasión y la fidelidad tienen que ir siempre juntas. Supongo que recordáis la historia de Oseas, de aquel profeta que el Señor le pidió, sencillamente para que fuera un ejemplo para el pueblo, que se casara con una mujer que más tarde iba a ser infiel. Y la Biblia nos dice que Oseas tuvo que aprender a amar, a sentir esa pasión por aquella mujer, pero también a sentir y saber lo que es ser fiel, tener fidelidad con alguien que no es fiel hacia ti. La verdad es que el contraste con Dios es absoluto. En el libro de Oseas, el capítulo 2 y el versículo 2, se nos dice que Oseas estaba hablando con sus hijos y le decía: decid a vuestros hermanos, y menciona los nombres de ellos, contended con vuestra madre, discutid con ella, contended con ella porque ya no es mi mujer, pues se prostituyó y se deshonró y dijo: me iré con mis amantes, me iré con aquellos que me dan mi pan y mi agua y mi fama y todo lo que ella quería tener, y estaba despreciando a su marido. Era un ejemplo de lo que muchas veces el pueblo de Israel hacía con Dios. Pero como digo, el contraste entre nuestra actitud y la actitud de Dios es absolutamente impresionante, como vamos a ver en muy pocos minutos, porque aunque aquel era el ejemplo de alguien que había despreciado a su marido, y en aquel momento, con la sociedad y las normas que había en aquella sociedad, él no habría tenido ningún problema por despreciar a su mujer, por darle carta de divorcio y sencillamente abandonarla. No lo hizo, porque sabía que la pasión y la fidelidad siempre tienen que ir juntas, porque eso es lo que Dios nos demuestra. Esa es la razón por la que aquel versículo tan bonito de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, cuando él está escribiendo en el capítulo 1 y en el versículo 12, dice: doy gracias a Dios, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es decir, aunque nosotros caemos en muchas ocasiones, si no somos esa novia fiel, esa esposa fiel, que algún día seremos la esposa del Señor después de las bodas del Cordero, cuando el Señor vuelva, aunque no somos tan fieles, Él sigue teniéndonos por fieles y sigue amándonos y sigue no solamente derrochando su pasión con nosotros, por nosotros, sino también su fidelidad. Así que nosotros tenemos que aprender a apasionarnos con el Señor. Pero además de eso, también tenemos que aprender a ser fieles, porque muchas veces todo lo que es la situación en la que vivimos, y muchas veces hablamos del mundo, que el mundo nos absorbe, y pensamos que tiene que ver pues con comportamientos, a veces incluso con maneras de vestir o algo externo, y es mucho más que eso. El ataque del mundo es entrar dentro de nuestro corazón y de nuestra mente para hacernos vivir de una manera diferente y para no darnos cuenta de que Dios sigue amándonos, que sigue siendo fiel con nosotros, y nosotros tenemos que aprender a ser fieles siempre con Él. Esa es la razón por la que nos arrastra el poder, nos arrastra la gloria, nos arrastra la autoridad. Cosas que muchas veces incluso no solamente están dentro de nosotros, sino dentro de la iglesia del siglo XXI.
Y a mí siempre me impresionó que el Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, justo al final del Padre Nuestro, deberíamos recordarlo en muchas más ocasiones, dice que oremos a nuestro Padre Celestial y digamos, tuya es la autoridad, el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Es decir, aquellas cosas que a nosotros tanto nos gustan y que a veces el mundo introduce dentro de nosotros, como es tener poder, tener gloria, tener autoridad, solamente le pertenecen a nuestro Padre Celestial. Y solamente somos realmente felices cuando dejamos toda la autoridad a nuestro Padre Celestial, cuando le damos todo el poder a nuestro Padre, cuando le entregamos toda la gloria a nuestro Padre. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros no somos capaces de vivir, de apasionarnos con el Señor y ser fieles, caemos en lo que era la clave en el libro de los Salmos. ¿Os acordáis cómo comienza el Salmo 1? Y dejamos de ser felices. Los Salmos mencionan muchas veces ese término, felicidad, y todo el mundo quiere ser feliz. Y la buena noticia es que Dios quiere que nosotros seamos felices. Pero como esas historias que contamos, la mala noticia es que nosotros pensamos que somos felices cuando hacemos lo que nosotros queremos. Y por eso el primer salmo, el que por así decir nos introduce en todo el libro de los Salmos, nos dice feliz aquella persona, fijaos el detalle, que no anda en el consejo de los malos, que no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de aquellos que escarnecen, que se burlan de los demás. Siempre me llamó la atención esos 3 pasos, porque nos ayudan en lo que es nuestra lucha, la lucha que el Espíritu de Dios sostiene dentro de nosotros, fortaleciéndonos para ser fieles y para apasionarnos cada día más con el Señor. Fijaos los 3 pasos. Primero, no anda en el consejo de los malos. No vamos a salir del mundo porque somos del mundo, pero sí vamos a aprender a no caminar toda la vida con aquellas personas que no siguen el consejo del Espíritu de Dios. Nosotros estamos diseñados a vivir de una manera diferente. Y por eso, como vamos a ver, una de esas maneras en las que lo que es el mundo, el sistema, se introduce dentro de nosotros, es cuando no confiamos en el Señor, hacemos las cosas a nuestra manera, pedimos ayuda a otras personas en lugar de orar y pedirle ayuda al Señor, tomamos decisiones sin ni siquiera pedirle al Señor consejo y decirle, pues esto que voy a hacer está bien o no está bien. Eso es sencillamente caminar en el consejo de las personas que no son buenas. Pero hay un segundo paso también y es no solamente andar con ellos, sino detenerse en el camino de aquellos que hacen el mal. Y nosotros seguimos otro camino, que es el Señor Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino. Pero como si fuera todavía un tercer paso, nos dice no sentarnos en la silla de aquellos que desprecian a los demás, que hacen daño a los demás, que son egoístas, que solo buscan lo suyo propio. Ese es el escarnecedor. Y por eso nosotros vivimos de una manera diferente. Claro que estamos con estas personas a veces, pero no nos sentamos con ellos, porque os acordáis lo que dice la carta a los Efesios, ¿dónde estamos sentados nosotros? En los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Así que tenemos que aprender a vivir de una manera diferente, porque así vencemos lo que el mundo ofrece. Y nos damos cuenta que lo que Dios nos regala es una manera diferente de vivir, donde el derrotado es el vencedor. El Señor Jesús aparentemente fue derrotado en la cruz, pero Él venció a la muerte. Donde pensar en los demás es lo que realmente nos hace felices. Donde a los enemigos no se les vence, sino que se les ama. Donde lo importante es dar y no recibir. Donde lo que se ve es lo trascendental y no lo que no se ve. Es decir, lo que se ve no es lo trascendental, sino lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Y nosotros solo nos fijamos en lo que vemos, en la apariencia, donde para aprender a vivir tenemos que morir en muchas ocasiones, donde la fidelidad es más importante que el éxito, donde los pobres y despreciados son los que heredarán la tierra. Y muchas veces la Biblia nos dice que los poderosos no pueden
entrar en el reino de los cielos, donde los que lloran son felices, los que no tienen son realmente los que son libres, los que aman son los que hacen que el mundo funcione, los que muchas veces quieren imponer su razón delante de todas las cosas, son ridiculizados porque su valor no es en la razón que tienen, y donde la gracia lo domina todo, y donde los que son orgullosos y los que muchas veces piensan en sí mismos o los que solamente pensamos en nosotros mismos no tienen lugar en el reino de los cielos. Así que tenemos que aprender a ser humildes, algo que el mundo no comprende. Por eso, para ser fieles al Señor tenemos que renunciar en muchas ocasiones a los ídolos que el mundo nos ofrece. Uno de ellos es el placer, el hacernos sentir bien siempre. Y eso muchas veces en la iglesia del siglo XXI, siempre lo digo, que se nos ha apegado esa sensación de que bueno, nos tienen que gustar las cosas que hacemos. Y a veces incluso cuando hablo con algún amigo, alguna persona que conozco y le pregunto, ¿tú vas a qué iglesia vas? Y me dicen a la iglesia que va. Y les pregunto, ¿por qué vas a esa iglesia? Me dan una razón que aparentemente está bien, pero cuando vemos en el fondo nos damos cuenta de que hay ese placer, esa idea de que yo tengo que sentirme bien. Cuando me dicen, pues yo voy a tal iglesia porque la alabanza es muy buena y porque lo que se predica está muy bien. Pero muy pocas personas me dicen, yo voy a tal iglesia porque el Señor me puso allí y yo quiero servir a los demás. ¿Os dais cuenta cómo la motivación es diferente? Por eso muchas veces lo que es nuestra posición tiene más valor que lo que creemos. Y eso ha impregnado también a veces a la iglesia del siglo XXI. Alguien dijo una vez, medio en broma, pues yo tengo estos principios, pero si no te gustan mis principios, tengo otros. Y un poco a veces pensamos eso. No somos radicales en el sentido de seguir lo que el Señor Jesús dice sin importarnos lo que pueda suceder y saber que Él nos va a cuidar siempre. Vivimos en un mundo lleno de apariencia, donde a las personas se las trata de acuerdo a cómo aparentan, a cómo viven. Y os acordáis que el propio Jacobo, Santiago, hablaba sobre eso. Decía, bueno, pues a veces viene gente que viste muy bien y entonces le dais los primeros lugares. Y eso, aunque sea de una manera inconsciente, siempre está dentro de nosotros porque el mundo vive de la apariencia. Lo mismo en cuanto a lo que decíamos del egoísmo, de pensar en nosotros mismos. Por eso necesitamos apasionarnos con el Señor, pero necesitamos ser fieles. Y es curioso porque esa frase, y por eso contaba la historia del principio también, la frase de la pasión, si os recordáis, también se usa cuando se habla de la pasión del Señor Jesús para hablar de su sufrimiento. ¿Sabes una manera en la que aprendemos a ser fieles? Es cuando sufrimos. Y muchas veces Dios permite en mi vida, en tu vida, el sufrimiento, aunque Él mismo sufre con nosotros, porque no le gusta vernos sufrir, pero lo permite porque sabe que cuanto más sufrimos, más nos vamos a apasionar con Él, porque nos vamos a desesperar por Él, le vamos a buscar, vamos a orar, vamos a decirle que no sabemos cómo salir por nosotros mismos. Entonces, en ese momento, el sufrimiento es como una bendición, porque nos acerca mucho más al Señor. Y en la Biblia, en muchas ocasiones, Dios usa el sufrimiento de sus siervas, de sus siervos, para acercarlos más a Él. Y vuelvo a repetir, aunque como el mejor Padre que existe, que Dios nos ama de una manera inquebrantable, sufre con nosotros, pero permite el sufrimiento para que podamos descansar en Él, acercarnos a Él y vivir en esa fidelidad y esa pasión con Él. ¿Os acordáis cuando el propio Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 2 dice: tened por suma alegría, por sumo gozo, hermanos, que os halléis en diversas pruebas? Y nadie que está sufriendo y está pasando por un momento absolutamente terrible, pues esboza una sonrisa y dice: pues estoy sufriendo, qué maravilla. No, porque nuestra carne, nuestro cuerpo, pues no le gusta el sufrimiento. Pero la Biblia nos dice que lo tengamos como alegría porque nos ayuda
a estar más cerca del Señor, a apasionarnos con el Señor, a ser fieles con Él, ser fieles para Él y ayudar a las demás personas. Por eso el mismo Señor Jesús, la Biblia dice, y de una manera que teológicamente no podemos explicar, que el mismo Señor Jesús fue perfeccionado como ser humano en el sufrimiento, cuando fue una cruz por cada uno de nosotros. Y ahí la pasión, el sufrimiento y la fidelidad por su esposa, por cada uno de nosotros, se vieron de una manera inquebrantable. ¿Recuerdas de aquella herida en su costado cuando salió toda su sangre? Salimos cada uno de nosotros y somos salvos. Y ahora tenemos el privilegio de ser su novia y su futura esposa. Era un poco como una imagen poética de lo que Dios había hecho con Adán, el primer hombre, cuando la mujer salió de su costado. Pues en el hombre perfecto, en el Señor Jesús, de su sufrimiento, nosotros, como su novia y como su futura esposa, salimos. Y por eso, ¿cómo no vamos a ser fieles a Él? ¿Cómo no vamos a comprometernos con Él? ¿Cómo no vamos a entusiasmarnos con nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a derrochar toda nuestra compasión por los demás? ¿Y cómo no vamos a apasionarnos con el Señor, incluso aunque tengamos que sufrir? Por eso, ese capítulo 2 de Oseas termina de una manera muy entrañable, ¿lo recordáis? Y yo también quiero terminar con esas palabras, cuando el Señor, sabiendo incluso cómo somos, y que muchas veces somos infieles, y que muchas veces no somos capaces de confiar en Él, y que muchas veces también, pues muchas cosas del mundo se introducen dentro de nosotros casi sin darnos cuenta, y cómo no dejamos que el Espíritu de Dios nos hable y nos renueve. ¿Sabes cómo resuelve Dios esa situación? Nosotros pensamos que Él quizás nos disciplinaría y a veces tiene que hacerlo, pero no es la manera en la que siempre suele actuar. Lo que Él hace es lo que le dice a su pueblo a partir del capítulo 14. Yo te seduciré, dice Dios. En ese capítulo 2 del libro de Oseas y el versículo 14. Te llevaré al desierto, porque esa es la manera de leer la palabra de Dios, leerla para cada uno de nosotros. Te hablaré al corazón y allí cantarás como en los días de tu juventud, como en el día que yo te liberé. Habla de su pueblo cuando le sacó de Egipto. Y sucederá aquel día, declara el Señor, que ya no me llamarás nunca más mi siervo, sino mi marido. Es impresionante que Dios haga eso con cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos vamos a enamorar de nuestro Salvador? ¿Cómo no vamos a descansar en nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos transforme, nos ayude a ser fieles, nos ayude a disfrutar incluso de los momentos difíciles, porque sabemos que Él está con nosotros? Cuando Dios nos habla de esta manera, dice, te desposaré conmigo para siempre, y eso va a suceder un día cuando el Señor Jesús vuelva. Y será no solamente algo justo, porque Él dice que nos hará justos delante de Él, sino que lo haré con mi misericordia y con mi compasión. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Porque ese día sí seremos fieles para siempre y ya no habrá ninguna cosa, ninguna tentación que pueda vencernos. Cuando pensaba de la pasión y la fidelidad al Señor, recordaba, y con esto termino, el ejemplo de Urías, Eteo, ¿recordáis? La única persona que aparece en los ascendientes del Señor Jesús y que no tiene nada que ver físicamente con Él. Todos los demás eran personas que físicamente habían sido ascendientes del Señor Jesús, pero cuando llega Urías, Dios quiere señalar la fidelidad de su siervo. ¿Os acordáis de aquella historia con David? Cuando dice que David dio a luz a Salomón, de la que era esposa de Urías, Eteo. Y el Señor menciona el nombre de Urías para decir, él es mi héroe, una persona apasionada por mí, que era capaz de ser fiel aún en los momentos más difíciles, que le importaba más mi honor, podría explicarnos el Señor, que ninguna otra cosa, incluso que su propia vida,
que fue capaz de renunciar a todo, incluso a su propia vida, con tal de preservar mi honor y su amor por mí. Y por eso Dios podría decirnos de una manera, sé que entendéis mi manera de hablar, Él es mi héroe. Y lo dejo escrito aquí, entre las personas que son los ascendientes de mi Hijo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque Urías no era perfecto, tenía sus defectos como todos nosotros, pero comprendió que el honor de Dios merecía toda su pasión y toda su fidelidad. Y yo le pido sinceramente al Señor, que en mi vida es una oración personal y espero que sea la vuestra también, todos los días, que siempre haga lo que haga y ocurra lo que ocurra y suceda lo que suceda en mi vida, que el Espíritu de Dios me dé poder y fortaleza para vivir siempre apasionado con el Señor y para ser siempre fiel a Él. Y no por nada que yo pueda ganar, sino porque, como hemos visto, cuando nos apasionamos con el Señor y somos fieles a Él, entonces no solamente nuestra vida tiene sentido, sino que también transformamos el mundo.